a grabar. El trabajo práctico 6 tiene una segunda parte, ¿sí? Vieron que decía trabajo práctico 6, parte 1, y después la parte 2. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ¿por qué? Pero en realidad es sobre el mismo capítulo. Hay que analizar una cita, ¿sí? Con los mismos conceptos que trabajaron en el TP, en la parte 1, digamos. No tienen que agregar bibliografía, no se le va a agregar para esta semana. Fíjense que intentábamos, bueno, regular un poquito. Así que ahí vamos a negociar vamos a compensar, vamos a hacer un compensatorio, ¿sí? Así que les propongo lo siguiente. La idea era salir o utilizar una cita de la autora que vamos a ver, que es Dussel, como disparador, y arrancamos con todo lo que tenemos hoy, ¿sí? Y antes de que se me vaya Fiore, que me puso que se va, les aclaro, la semana que viene nosotros vamos a tener encuentro como siempre, digamos. Pero a las 7 de la tarde va a haber un espacio que se habilitan los espacios de conversatorio. Vieron que yo les dije que iban a aparecer estos espacios, ¿sí? Son espacios. Este en particular está destinado a primero y segundo, o sea que ustedes están invitados. La idea es que haya una conversación con un grupo de egresados recientes, tanto de IFES, ¿sí? O sea, chicos que transitaron por el IFES en los años anteriores, como de otros profesorados, ¿sí? De otros profesorados de educación física, alguno de Buenos Aires, en fin. La idea es que ellos nos puedan compartir la experiencia de su transitar por la formación pedagógica. Vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen, y si ustedes quieren ir haciéndose preguntas o preguntas que les gustaría hacerles a estos recientes profesores con respecto a cómo vivieron su formación, bienvenido sea. O si tienen inquietudes, dudas, si hoy piensan una cosa y piensan a futuro cómo se ven y qué les dirían o qué les preguntarían, ¿no? La idea es que debatamos acerca de las experiencias en la formación docente. De eso se va a tratar el espacio de conversación, pero está pensado como conversatorio, así que vamos a tener que conversar. Bien, yo voy a actuar como moderadora, para que no se peleen, no, para moderar las temáticas, ¿sí? Cómo se van desarrollando. ¿Está bien? Ya están invitados, Fiore, para que si te tenías que ir, no te quedes con la duda. Es jueves de la semana que viene, 19 horas. Yo sé que tienen otra asignatura, así que se va a ir ahí negociando un poquito. ¿Qué otra asignatura tienen? Porque en el otro tenían volei. A las Sujetos, 6. pero Sujetos. siempre, Pero siempre sujetos no terminamos pasa igual, nada. menos 20. Menos 20 termina, está bien. No, igual como también participa primero y Silvana es profe también de primero, seguramente vamos a estar ahí. Bien. ¿Vale? Sí. Es el otro jueves a las 19. Exacto. Me eché ahí el espacio que teníamos de descanso. Bien. Les voy a compartir pantalla para mostrarles la imagen disparadora del día, de la fecha. A ver qué sale. ¿Profe? Sí. Recién se me tildó por completo el Zoom. ¿No entendí bien ese carácter obligatorio, ese conversatorio, o nos estabas invitando? A ver, los estoy invitando obligatoriamente. No. En realidad me gustaría que participen. Vieron que, a ver, les voy a poner mi mejor cara de pollo mojado. Mira. Me gustaría que participen. No, estaría buenísimo porque entonces se enriquecen esos espacios y por otro lado
es otra manera de formarse. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Y lo que promuevo, por otro lado. Pero obligatorio, yo no. Y los invito, ¿sí? Va a estar bueno. Bien, dicho esto, les comparto. Dice lo siguiente. Seguramente, uy, me quedó todo torcido. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Seguramente la voluntad de tenerlo todo bajo control se asocia con el temor que provoca la situación de enseñar. ¿Cómo enfrentarnos a un conjunto de chicos, cada uno con su propia historia, con ganas diferentes en el marco de una clase? ¿Seremos capaces de transmitirles algo, de lograr que aprendan algo? ¿Y si fallamos? ¿Y si hacemos con nuestra enseñanza algo distinto de lo que pretendíamos? ¿Y si ni siquiera nos escuchan? Estos temores son reales y concretos. Sin embargo, la intención de controlarlo todo no hace más que acrecentarlos, porque ante nuestro fracaso, después de todo, la vida siempre es más compleja. A ver, la idea es que podamos debatir si tenemos estos temores como futuros docentes, ¿qué les parece? ¿Tenemos esos temores? Y sí, para mí sí. Y sí, mira, vuelvo a poner mi carita de pollo mojado. Yo no Tenemos esos temores. sé si temor, pero lo tengo en cuenta. Bien, bueno, Claro, como que aunque no quieras o no, siempre vas a pensar en lo que le pasa al chico, en lo que lo relaciona a él. Quieras o no, porque le va a influir a él. Claro, de algún modo siempre lo vamos a tener como presente. de alguna manera nos va a atravesar, ¿no? Esos temores por el desafío que implica enseñar en esto de comprenderlo como algo complejo, ¿sí? Como que las situaciones de enseñanza se van construyendo desde mi intención hasta lo que va sucediendo cuando empieza a suceder, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto de controlarlo todo? ¿Quién busca controlarlo todo? ¿Se buscó? ¿En algún momento eso se quiso así? ¿Se buscó? ¿Controlar todo en qué sentido, profe? Controlar todo lo que sucede en el aula. O sea, los temas que vas a enseñar la- o cómo hacerlo o las respuestas que vas a tener por eso, porque hay como Todo. muchas cosas, todo, Sí, todo. todo. Los cuerpos, Quizás ¿a eso te refieres? antes se quería controlar todo, Se desde bu- los alumnos hasta la forma ¿Y el disciplinamiento no? en el aula, era más como así, más recto. Se tiene que hacer así, así, así. Ese es el control que ellos tenían sobre los alumnos. Bien, entonces esto que dice Fiore, está bueno lo que ella me dice. ¿Qué controlo? ¿El contenido? ¿El sujeto? ¿Qué controlo? En realidad mi respuesta fue buscar controlar todo o algo, ¿sí? En realidad la palabra control es lo que empieza a hacer ruido, ¿no? Porque yo no puedo controlar lo que está sucediendo. Puedo tener cierto encuadre, puedo buscar ciertos propósitos, pero la realidad es que trabajo con sujetos. Busco trabajar en una práctica social, y como práctica social se va gestando en mi vínculo, en mi relación. Así que sí, se Más allá buscaba. de controlar al sujeto, también te puede pasar que no puedas controlar la situación en el momento. Por ahí, no Totalmente. sé, como cuando una maestra pedía, traigan, no sé, un mapa número tanto, y nunca faltaba el que se olvidaba de llevarlo. Totalmente, Y totalmente. ahí no podés controlarlo, porque, o sea, sale de tus manos. Tal cual. Puedo anticiparme, ¿no? Puedo decir, y mira, hay un par de los 30, puede ser que 10 no lleven el mapa. Puedo anticiparlo, pero
no puedo controlar lo que va a suceder, ¿no? No puedo controlar qué me va a responder el otro, o en qué estado está ese otro. Puedo encuadrarlo, puedo establecer la relación, puedo esperar, puedo negociar, pero no controlar lo que va a suceder. Si busco controlar, entonces voy a estar como materializando algunas acciones. Y ahí empieza a aparecer el texto de Dussel en su capítulo 1. ¿Sí? Porque digo, la escuela moderna, nosotros vimos con qué finalidades se constituyó. ¿Qué buscaba la escuela moderna? Civilizar, Civilizar, Alfabetizar, alfabetizar, disciplinar. disciplinar. Bien. Buscaba controlar lo que sucedía para que se formen sujetos con una forma de pensar y actuar, ¿no? Que respondía a ciertos cánones, a ciertas características que la modernidad necesitaba. Esto ya lo vimos. Lo que Dussel nos empieza a mostrar es que no solo la escuela moderna en su formato, sino que podemos ir al aula y decir que ese es el espacio en donde se materializó todo lo que se buscaba, las intenciones que se querían lograr se materializaron. ¿Qué quiere decir se materializaron? ¿Qué es? ¿Cómo, profe? Digo, siguiendo la línea de Dussel, todo lo que vimos respecto de la escuela y sus finalidades, Dussel dice que se materializan en el aula. En el espacio del aula toman forma. ¿Cuáles fueron esas formas? La Puede ser ubicación en que la tienen las organización. cosas en el aula. Bien, una es la ubicación de las cosas en el aula. ¿Otra? la ubicación del profesor y de los alumnos. Exacto, sí, sí. ¿Dónde está el docente? Ujú. El posicionamiento, claro, como dijo la compañera, dónde se ubican los alumnos y el docente. Bien, si ustedes me tuviesen La que... manera de comunicarse también. Bien, La manera de comunicarse. esa es otra de las formas que dice Dussel, que se materializa todo lo que se buscó de la escuela moderna en el aula, la estructura de comunicación. ¿Quién habla? El docente. El docente. ¿Quién escucha? El alumno Alumno. pasivo. Bien. Perfecto. Todas esas cosas que ustedes enunciaron, para Dussel son materializaciones, acciones que se concretizan, cobran forma en el espacio del aula. El espacio del aula es una invención, va a decir esta autora, que responde a todas las finalidades que la escuela moderna buscaba constituir. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes vieron. En ese camino de constitución, de construcción o de materialización, podemos tomar uno, pero hubo muchos otros debates, uno que tiene que ver con la primera de las materializaciones que dijeron, que era la disposición de los bancos. Si ustedes me tuviesen que decir, describir la imagen de un aula, ¿cómo me la describen? Rectangular, las sillas por hileras, mesas, un pizarrón al frente y un escritorio. Bien, así se materializó. Lo dijo, esa es la imagen que tenemos todos de un aula. ¿No? Si a todos les pidiese que lo dibujaran, todos me harían el mismo dibujo. ¿Sí? Este rectángulo con el pizarrón, los bancos uno detrás del otro, el escritorio del docente adelante, se terminó. Bien. Profe, Sí. y en caso, por ejemplo, nosotros me acuerdo que en la secundaria nos hacían poner los bancos de otra forma, como en círculo.
Bien, porque decía que era mejor. bien. Ahora vamos a eso. Y bueno, quería preguntar. Sí, obvio. Ahora nos metemos en eso, pero la disposición que se materializó en la escuela moderna fue esta de un banco detrás del otro. Obviamente que para llegar a materializarse de esa manera, hubo detrás pelea pedagógica, digo, no se pelearon a golpes, hubo pelea entre los dos grandes referentes de ambos modelos. Uno fue La Salle. ¿Se acuerdan que vieron ustedes algo de La Salle? Antes del receso, hace un montón. ¿Qué proponía La Salle? Lo mismo que ustedes me dijeron. Un docente para un montón de estudiantes, ¿sí? Pero ¿quién era el que daba la clase? El docente. El docente. ¿Y cómo se llamaba ese tipo de enseñanza? En donde hay uno que le enseña a muchos, que hacen todos en el mismo tiempo y en el mismo momento las mismas tareas. Simultáneo. Exacto, simultaneidad. Es la enseñanza o lo que se llama el método simultáneo, ¿sí? Que es el que finalmente triunfa. Ahora, para que este método triunfe, tuvo que haber uno que perdió. ¿Cuál fue el que perdió? El que perdió fue uno que proponía en el mismo momento que La Salle propuso que haya monitores. ¿Qué quiere decir que haya monitores? La preocupación del señor que construye este método, que se llama método mutuo o método monitorial, era llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque había que enseñarle todo a todos, ¿sí? Esa era la preocupación del momento. Entonces este señor que se llama Lancaster, un inglés, dice, bueno, si tenemos que optimizar todos los recursos, lo mejor es que utilicemos de un grupo de 100 estudiantes, 10 que sean los más avanzados y que actúen como monitores, que les enseñen a otro grupo de 10. ¿Se entendió? Entonces hay un docente que le enseña a 10 monitores y de esos 10 monitores le enseñan a grupos de a 10. Entonces así va como haciéndose la enseñanza, una pirámide que implica que vos le enseñás a través de un solo docente, ¿no? A través de estos monitores a muchas más personas. ¿Por qué les parece que no triunfa? Pensando todas las finalidades de la escuela moderna. ¿Por qué no gana ese método? Porque en términos de optimización... ¿Podés repetir, profe? Se me escucha recortado. Sí. La pregunta. La pregunta es, ¿por qué este método de monitores no triunfa? ¿Puede ser que porque el docente no tenía el control sobre los alumnos que eran enseñados por los monitores? No solo sobre lo que enseñaba, exactamente no tenía el control sobre los monitores, ¿no? Lo que no tenía lo que no tenía era el control sobre lo que se enseñara, como decís vos bien, Abril. Y además, no tenía el control en tanto autoridad del saber. Cualquiera podía ocupar el rol de un enseñante. Si vos como monitor... Profe. Sí. Claro, yo iba a decir que por ahí también fracasó eso de los monitores por el tema de que no todos tenían la capacidad de enseñar, de transmitir lo que uno le decía. Por ahí, también por eso no cualquiera tampoco enseña cualquiera. Esto es un proceso, si no cualquiera enseñaría y sería re fácil. Yo lo veo así.
Pero imagínate que en ese momento, en el siglo XVIII, siglo XIX, la preocupación era lograr que toda la gente se alfabetizara. Entonces había que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces el debate giraba alrededor de cómo se hacía de la mejor manera. Coincido con vos en que, por supuesto, la formación pedagógica era necesaria, pero no era una preocupación en ese momento. En ese momento la preocupación era que el disciplinamiento se lograse, que todos nos constituyéramos como sujetos en ese mundo moderno, con esas características, ¿sí? En donde un niño es pasivo y un adulto es portador del saber, ¿sí? Entonces, si yo le daba el lugar o la posibilidad a un estudiante de ser enseñante, estaba en riesgo. Pasar de ser pasivo o a muy activo, iba a perder el control. De ser el portador de saber y el otro pasivo. Exacto, perdía el control sobre ese sujeto. A ver, hagamos un paréntesis. Nosotros sabemos que los niños y las niñas tienen muchísimas bagajes de información y muchísimo para aportar y mucho para enseñarnos. Eso lo sabemos nosotros, hoy siglo XXI. Y en ese momento también lo sabían, pero que no se sepa. ¿Está bien? Porque lo que estábamos constituyendo era la idea de un niño pasivo. Porque lo tengo que disciplinar, porque lo tengo que hacer dócil. Eso es lo que se buscó, eso es lo que se instaló y eso es lo que se logró. Porque de hecho, si vemos el formato de lo escolar, las cuestiones, por ejemplo, con la autoridad del docente, recién hoy les podría decir que está como siendo punto de inflexión o punto de debate. O esto que decía Franco, yo en mi secundario, en el secundario de Franco digo, en el secundario de Franco, no en el mío, en el de Franco, modificaban la disposición de los bancos. ¿Por qué? Porque se estaba ya pensando y reflexionando que había que haber movimiento. Pero ojo, ojo, ojo. Ojo al piojo, diría mi hija. Ojo. Porque que yo modifique la disposición de los bancos, ¿sí? Lo tengo que hacer sabiendo cuáles son las intenciones, qué busco, qué logro, porque si no puede haber una vuelta de rosca de tal manera que todo vuelva a ser como siempre. Ojo. Y ahí entra otra vez la cuestión pedagógica. La pedagogía tiene que ser una ciencia que nos dé y nos produzca saberes que nos aporten a los docentes, saberes que nos permitan reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que implica educar, enseñar, relacionarme con ese otro, quién es docente, qué es, qué quiere decir, qué hago, cómo considero al estudiante. Todos estos saberes nos tiene que dar la pedagogía. Y se las vamos a pedir, ¿sí? Quizás está un poco en deuda la pedagogía, pero va a ir en ese camino. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó con la pedagogía moderna? Lo que hizo la pedagogía moderna es construir un montón de saberes que dijeron, la escuela es lo más, este formato es el que va. El docente tiene el saber, el alumno escucha, punto. Validó todo lo que se materializó en el aula de la modernidad. ¿Está bien? Incluso les diría, y ahora nos vamos a meter en la otra parte del encuentro de hoy, que la pedagogía contó la historia. ¿Qué quiero decir?
La pedagogía moderna contó la historia. Vale, tiene que ver con la diferencia, por ejemplo, de que decía el texto entre historia y genealogía, o lo que decía Foucault, de que, a ver si recuerdo bien, de que se cuenta la historia del que se venció, lo que quiere decir que había otra historia también. Exacto. ¿Tendrá que ver con eso? Sí, tal cual. A ver, que alguien Luciana, vos fuiste la que me preguntaste que no se entendió, no se escuchó. No, yo no. No. No, yo, profe, pero te escuché esa parte de que pedagogía. Ah, bien. ¿Vieron la relación que hizo Sebastián con genealogía y la historia que está en el capítulo de Dussel? Cuando digo que la pedagogía contó la historia triunfante, la que ganó, ¿sí? Esta escuela con este formato, con esta aula, con esta disposición. Esa historia contó la pedagogía moderna. Pero esa no fue la única historia, ¿sí? Hubo otras posibilidades y las hay. Hay otras posibilidades, no las hubo solamente, hay un montón. Por eso la pedagogía está, o nos debe, toda una producción de saber pedagógico que nos abra otros caminos posibles. ¿Sí? Pero la pedagogía se cerró, la modernidad se cerró. ¿Bien? En este camino, nosotros lo que vamos a ver, como para cerrar todo esto que estuvimos viendo, dos cuestiones interesantes, que las van a ver con dos textos distintos, ¿sí? Que ya los tienen ustedes en la plataforma. Uno que se llama, ¿existió la pedagogía positivista? Se pregunta. ¿Qué quiere preguntarse? Es si realmente eso que vimos como positivismo en educación fue todo así, miren. Si fue tan así de pegote como se nos presenta, si no tenía ningún punto de inflexión, si no estaba en algún lado quebrado, ¿sí? Eso lo van a tener que averiguar ustedes cuando lean el texto. Si se lo digo yo, no tiene gracia. Lo importante de ese texto y de lo que yo quiero, el texto es largo, pero no nos interesan todas las corrientes que nombra, no se detengan ahí, ¿sí? Yo quiero que lean ese texto pensando en la pregunta. ¿Existió una pedagogía? Se recortó, che. Volví. Me quedé tipo Frozen y volví. Bueno, se ve que necesitábamos... Yo me quedé que no existió. Eso. Nos vamos a preguntar. Estamos todos iguales, profe. A mí me sacó 2 minutos y medio, casi 3, no llegué a escuchar todo lo que dijo. Bueno, sí, porque se ve que, no sé, estamos todos colapsados con el internet. De hecho, me sigue buscando señal. Así que en cualquier momento se vuelve a cortar. Les decía, la pedagogía la pedagogía de la modernidad nos validó todas las formas de la escuela y su formato, como la conocíamos, como se constituyó, ¿sí? Pero hubo otras propuestas y otras maneras de entender las escuelas, o la escuela, o la forma, o como lo quisiéramos llamar, ¿sí? Ahí entonces les decía que hay dos capítulos. Uno que se pregunta si todo lo que se llamó pedagogía positivista es tan así como se presenta,
y otro que habla sobre la escuela activa o la escuela nueva. ¿Se acuerdan qué es la escuela nueva? Vimos un poquitito. ¿Se acuerdan o no? No, profe. No. A mí me suena, pero no. ¿Sería como el ida y vuelta que hay entre alumnos y profesores ahora o no? Bueno, la escuela activa o la escuela nueva lo que dice, en contraposición de la escuela tradicional, es que el estudiante es activo. Parte de ahí, de decir que hay que respetar los intereses de los niños, ¿sí? Y por supuesto se despliegan un montón de alternativas pedagógicas en relación con esa premisa, diciendo que el sujeto niño piensa, ni más ni menos. Pero ¿saben lo que pasó? Los dejaron en el lugar de segundones. Ay, miren qué lindo ese loquito lindo, mira lo que dice. Dice que los chicos piensan. ¡Oh! Buenísimo. Lo dejamos ahí en el costadito. Total es un loquito lindo. Los relegaron, o sea, los acallaron y los dejaron en el lugar de segundón, de alternativas, pero nunca lograron quebrar el formato escolar con las formas que nosotros estuvimos viendo. A ver, lo que hoy parece una obviedad, como decir, bueno, tengo que respetar los tiempos de aprendizaje de los chicos, la escuela nueva lo propuso, o hay un montón de propuestas pedagógicas de los años 20, 30, 40, que proponían un espacio de uso y tiempo diferente en los años 20, ¿sí? Y recién dijo Franco, a mí en el secundario me cambiaban los bancos. Estamos en el siglo XXI. Pero estas cosas ya se hablaban a principios del siglo XX. O sea, pasaron 100 años. Nos llevó 100 años llevarlo a la escuela y materializarlo. A ver si nos ponemos de acuerdo. No son solo cosas innovadoras de hoy. Se pensaron mucho tiempo atrás. Pero se acallaron. No tenían voz. Y no se las nombraban en las pedagogías. ¿Está bien? ¿Vamos siguiendo o estoy hablando sola? ¿Estamos o no estamos? Me parece que no estamos. A ver. Hola, hola. Se me cortó, me parece. A ver. Esperen que... A ver. Se me tildó la máquina. Cerrar el programa.